Organización Panamericana de la Salud y asesor en Derechos Humanos, el señor Javier Vázquez. Muy buenos días. Buenos días, señor Vázquez. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la preocupación surge porque son muchas las mujeres que están muriendo en nuestra región debido a múltiples factores, los embarazos no deseados, la poca alimentación, es decir, los abortos, son muchas las razones por las cuales están muriendo las mujeres en nuestra región. Y bueno, este tema sabemos que es un punto importante también del cual se está hablando en este foro. Señor Vázquez. Sí, ese es uno de los temas del foro, porque el foro lo que está haciendo es evaluando cuáles han sido los resultados y los retos que surgen de la conferencia del Cairo, después de 20 años, sobre todo en el contexto de derechos reproductivos, ¿verdad? Y el derecho a la salud sexual de las mujeres, de las adolescentes. Y para ello, entonces, se están discutiendo también estrategias de cómo utilizar aquellos instrumentos de derechos humanos, las convenciones, los protocolos, los tratados, para poder proteger más efectivamente los derechos reproductivos de estas personas. ¿Y de qué manera se puede dar un mejor uso? Porque los instrumentos, las políticas, los convenios están ahí vigentes, pero siempre vemos que las cifras van aumentando. No llegamos a cumplir estos compromisos, no llegamos a cumplir con determinadas metas, pero ¿debido a qué razón? Aquí hay un compromiso más de gobierno, más social, no se ahonda en el tema a nivel de la población. Sí, bueno, hay compromisos a distintos niveles. Hay compromisos de los gobiernos de Latinoamérica, del Caribe, cuando ratifican estos tratados de derechos humanos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los estados que la han ratificado aceptan esas normas de derechos humanos dentro de su ordenamiento jurídico interno entonces se comprometen a también rendir cuentas, por ejemplo, al Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Esa es una forma. Otra forma también es haciendo llegar estas normas de derechos humanos a través de capacitaciones que se dan para las organizaciones de mujeres, para los adolescentes, para los jueces, para los parlamentarios, para el personal del Ministerio de Salud, donde se clarifican todas estas obligaciones de derechos humanos aplicables a el derecho a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Y para ello, agencias como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, se unen para llevar a cabo estas capacitaciones en los países. Y estas son estrategias que permiten también llegar eventualmente a una reforma de políticas y de legislaciones y de códigos, de tal forma que los estados puedan reformar estas políticas, planes y legislaciones nacionales utilizando toda esta normativa de derechos humanos. Pero como usted ve, es un proceso que toma su tiempo, pero por ello estamos acá reunidos en el Parlamento Andino para poder discutir estas estrategias de protección de derechos reproductivos y también ver cuáles son las nuevas también evidencias científicas que nos permiten entonces avanzar en cuanto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a las últimas tecnologías sanitarias. ¿Se nota avances en el Perú? Sí, sin duda ha habido avances en la región, ha habido avances en el Perú. Por ejemplo, esta conferencia demuestra que hay avances porque en esta conferencia tenemos a, por ejemplo, parlamentarios de la región andina, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos funcionarios de la Defensoría de Derechos Humanos, del sector judicial. Entonces usted se da cuenta que toda esta, digamos, convocatoria que logra hacer el Perú demuestra de que hay un compromiso con estas normas de derechos humanos y con derechos reproductivos, a pesar también de que, como usted mencionaba, todavía los índices de mortalidad materna son altos, ¿verdad? Y firmemente los estados en distintas resoluciones ante la Organización Panamericana de la Salud han endosado, han confirmado que
Los instrumentos de derechos humanos son un marco conceptual y jurídico estratégico precisamente para reducir los índices de mortalidad materna. Bueno, pues es una preocupación permanente la que debemos de tener y por supuesto habrá que incidir en fomentar las nuevas políticas de educación y de planificación familiar en nuestro país y seguramente en muchos puntos de la región. Muchas gracias al señor Javier Vázquez, asesor de Derechos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud. Él se viene reuniendo junto con un grupo de expertos para evaluar el cumplimiento del Plan de Acción del Cairo. Nos vamos a una Organización Panamericana de la Salud y asesor en Derechos Humanos, el señor Javier Vázquez. Muy buenos días. Buenos días, señor Vázquez. Sí, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, la preocupación surge porque son muchas las mujeres que están muriendo en nuestra región debido a múltiples factores, los embarazos no deseados, la poca alimentación, es decir, los abortos, son muchas las razones por las cuales están muriendo las mujeres en nuestra región. Y bueno, este tema sabemos que es un punto importante también del cual se está hablando en este foro. Señor Vázquez. Sí, ese es uno de los temas del foro, porque el foro lo que está haciendo es evaluando cuáles han sido los resultados y los retos que surgen de la conferencia del Cairo después de 20 años, sobre todo en el contexto de derechos reproductivos, ¿verdad? Y el derecho a la salud sexual de las mujeres, de las adolescentes. Y para ello entonces se están discutiendo también estrategias de cómo utilizar aquellos instrumentos de derechos humanos, las convenciones, los protocolos, los tratados, para poder proteger más efectivamente los derechos reproductivos de estas personas. ¿Y de qué manera se puede dar un mejor uso? Porque los instrumentos, las políticas, los convenios están ahí vigentes, pero siempre vemos que las cifras van aumentando. No llegamos a cumplir estos compromisos, no llegamos a cumplir con determinadas metas, pero ¿debido a qué razón? Aquí hay un compromiso más de gobierno, más social, no se ahonda en el tema a nivel de la población. Sí, bueno, hay compromisos a distintos niveles. Hay compromisos de los gobiernos de Latinoamérica, del Caribe, cuando ratifican estos tratados de derechos humanos, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los estados que la han ratificado aceptan esas normas de derechos humanos dentro de su ordenamiento jurídico interno y entonces se comprometen a también rendir cuentas, por ejemplo, al Comité de Eliminación de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Esa es una forma. Otra forma también es haciendo llegar estas normas de derechos humanos a través de capacitaciones que se dan para las organizaciones de mujeres, para los adolescentes, para los jueces, para los parlamentarios, para el personal del Ministerio de Salud, donde se clarifican todas estas obligaciones de derechos humanos aplicables a el derecho a la salud sexual y reproductiva y a los derechos reproductivos. Y para ello, agencias como la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de Población de Naciones Unidas, UNICEF, se unen para llevar a cabo estas capacitaciones en los países. Y esas son estrategias que permiten también llegar eventualmente a una reforma de políticas y de legislaciones y de códigos, de tal forma que los estados puedan reformar esas políticas, planes y legislaciones nacionales utilizando toda esta normativa de derechos humanos. Pero como ustedes ven, es un proceso que toma su tiempo, pero por ello estamos acá reunidos en el Parlamento Andino para poder discutir estas estrategias de protección de derechos reproductivos y también ver cuáles son las nuevas también evidencias científicas que nos permiten entonces avanzar en cuanto al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a las últimas tecnologías sanitarias. ¿Se nota avances en el Perú? Sí, sin duda ha habido avances en la región, ha habido avances en el Perú. Por ejemplo, esta conferencia demuestra que hay avances porque en esta conferencia tenemos a, por ejemplo, parlamentarios de la región andina, tenemos organizaciones de la sociedad civil, tenemos funcionarios de la Defensoría de Derechos Humanos,
del sector judicial. Entonces usted se da cuenta que toda esta, digamos, convocatoria que logra hacer el Perú demuestra de que hay un compromiso con estas normas de derechos humanos y con derechos reproductivos, a pesar también de que, como usted mencionaba, todavía los índices de mortalidad materna son altos, ¿verdad? Y firmemente los estados, en distintas resoluciones ante la Organización Panamericana de la Salud, han endosado, han confirmado que los instrumentos de derechos humanos son un marco constitucional y jurídico estratégico precisamente para reducir los índices de mortalidad materna. Bueno, pues es una preocupación permanente la que debemos de tener y por supuesto habrá que incidir en fomentar nuevas políticas de educación y de planificación familiar en nuestro país y seguramente en muchos puntos de la región. Muchas gracias al señor Javier Vázquez, asesor de Derechos Humanos de la Organización Panamericana de la Salud. Él se viene reuniendo junto con un grupo de expertos para evaluar el cumplimiento del Plan de Acción del Cairo. Nos vamos a una